Ella limpió su casa durante 30 años. Lo que el testamento reveló dejó a todos sin palabras. Bienvenido y disfruta de la historia. Narilena nunca lo llamó trabajo, lo llamaba cuidar da casa, cuidar de la casa. No porque le pagaran. Bien, no era así, sino porque había algo sagrado, casi íntimo, en mantener un hogar limpio, organizado, lleno de vida, aunque no fuera el suyo propio. Durante 3 décadas, llegaba cada mañana a las 7:30 en punto con su cesta de limpieza, un cálido pañuelo envuelto alrededor de sus hombros y un suave «bom día» a cualquiera que se molestara en escuchar. Los residentes cambiaron con los años. Los niños crecieron y se marcharon. Las fiestas iban y venían. Los invitados admiraban las arañas de cristal, pero nunca notaban que era ella quien las pulía. Barría confeti después de los cumpleaños. Frotaba las lágrimas del suelo del baño después de los funerales. Doblaba ropa que no le pertenecía, limpiaba el polvo de fotografías de personas que nunca supieron su nombre. Era invisible, pero esencial. El dueño, el señor Sabino, era un hombre callado, viudo, juez jubilado. Raramente hablaba más de una frase al día. «El café está listo» o «Gracias, Narilena», pero nunca olvidó una Navidad. Cada año le daba una lata de galletas importadas y una tarjeta manuscrita con las mismas palabras: «Para Narilena, que mantiene viva esta casa». Ella guardaba cada tarjeta en una caja de zapatos debajo de su cama. Los lunes eran los días más silenciosos. El señor Sabino solía pasar esas mañanas en su estudio, revisando papeles antiguos o leyendo libros polvorientos que ella nunca se atrevía a mover durante la limpieza. A veces, cuando pasaba el plumero por los estantes cercanos, lo observaba de reojo. Su perfil serio iluminado por la ventana, sus dedos largos y ahora arrugados pasando páginas con cuidado reverencial. En esos momentos sentía que limpiaba no solo una casa, sino un templo de recuerdos. Una mañana particularmente fría de agosto, Narilena notó que el señor Sabino había dejado sobre su escritorio una fotografía que nunca había visto antes. Era antigua, los bordes amarillentos, y mostraba a una mujer joven sonriendo junto a un niño de unos 10 años. Al verla, sintió un nudo en la garganta. El parecido entre el niño y su propio hijo, Miguel, era sorprendente. El mismo cabello ondulado, la misma sonrisa ligeramente torcida. Su mano tembló al pasar el plumero cerca. Había pasado ya 5 años desde el accidente de Miguel, pero el dolor seguía tan fresco como el primer día. «Era mi esposa Claudia y nuestro hijo Fernando», dijo una voz detrás de ella. Narilena dio un respingo, avergonzada por haber sido sorprendida mirando. «Lo siento, señor, no quería...» «No se preocupe». El señor Sabino se acercó y tomó la fotografía con una delicadeza que revelaba el peso de su valor. Fernando tendría ahora unos 45 años. Se fue a Europa hace 2 décadas. Llama en Navidad, a veces. Era la conversación más larga que habían tenido en años. «Mi hijo también estaría en sus 30 ahora», susurró ella, sorprendiéndose a sí misma por compartir algo tan personal. El señor Sabino la miró entonces, realmente la miró, y asintió lentamente como reconociendo un dolor compartido. No dijo nada más, simplemente volvió a su silla y a sus papeles, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Un reconocimiento silencioso de que ambos cargaban ausencias similares. Ese día, antes de irse, Narilena encontró sobre la mesa de la cocina un libro pequeño y gastado, Poemas para días grises, de un autor que no conocía. Junto a él, una nota simple: «A veces ayuda. S». Esa noche, acurrucada en su pequeña habitación en el barrio San Gerardo, leyó los poemas hasta quedarse dormida.
sintiendo por primera vez en años que alguien había visto más allá de sus manos trabajadoras y su uniforme discreto. En los meses siguientes, sin que ninguno lo mencionara explícitamente, comenzó un extraño ritual. Cada pocas semanas, Narilena encontraba un nuevo libro dejado para ella. Novelas cortas, ensayos, más poesía. Y ella, aunque nunca lo comentaba, dejaba pequeños indicios de haberlos leído. Una flor, marcando una página particularmente conmovedora. Una taza de té preparada exactamente como se describía en uno de los relatos. El día que el señor Sabino encontró sobre su escritorio un dibujo a lápiz, torpe pero sentido, del jardín visto desde la ventana de su estudio, sonrió por primera vez en lo que Narilena podía recordar. Era un dibujo que ella había hecho siguiendo las instrucciones de un libro sobre arte que él le había dejado semanas atrás. «Tiene talento», fue todo lo que dijo, pero sus ojos revelaban un orgullo casi paternal. La casa grande comenzó a sentirse diferente. Seguía siendo el lugar donde trabajaba, pero las paredes parecían respirar con otra clase de vida. Una tarde, mientras Narilena limpiaba el polvo del piano que nadie tocaba desde hacía años, el señor Sabino se sentó y tocó una melodía suave y melancólica. «Mi esposa solía tocar esto», comentó sin mirarla, sus dedos viejos moviéndose con sorprendente agilidad sobre las teclas. «Estudió en el conservatorio antes de casarnos». «Es hermosa», respondió Narilena, deteniendo su trabajo para escuchar. «Sí, lo era», dijo él, y ambos entendieron que no hablaba solo de la música. La vida continuó así, en ese delicado equilibrio entre empleador y empleada, pero con grietas por donde se filtraba una luz diferente. Narilena seguía llegando a las 7:30, seguía limpiando cada rincón con el mismo esmero, pero ahora a veces compartían un café en silencio antes de que ella se marchara. A veces, muy raramente, incluso reían juntos por algún comentario sobre las noticias o el clima cambiante de Santa Úrsula. Fue por esa época cuando Narilena notó los primeros signos, pequeños olvidos. El señor Sabino dejando las llaves en el refrigerador, olvidando el nombre de su médico durante una llamada telefónica. Luego, los cambios de humor. Días de irritabilidad inusitada, seguidos por períodos de melancolía profunda. Una mañana, lo encontró en pijama en el jardín, confundido, buscando a Claudia, su esposa fallecida hacía ya 20 años. «Señor Sabino», dijo ella con suavidad tomándolo del brazo, «vamos adentro, hace frío aquí afuera». «¿Narilena?», preguntó él, su rostro transformándose del miedo a la vergüenza. «Lo siento, yo no sé qué me pasó. No se preocupe, todos nos confundimos a veces». Pero ambos sabían que era más que una simple confusión. El médico confirmó lo que temían, los primeros signos de demencia. «Necesitará ayuda», dijo el doctor mirando a Narilena, asumiendo automáticamente que ella era familia. Ni ella ni el señor Sabino corrigieron el error. «Puedo venir más horas», ofreció ella esa tarde, mientras servía el té que había empezado a tomar con él. «Mi otra casa es pequeña, solo voy 3 veces por semana». El señor Sabino asintió, su mirada perdida en el jardín a través de la ventana. «¿Sabe qué es lo peor, Narilena? No es olvidar, es saber que estás olvidando, sentir que tu mente se escapa como agua entre los dedos». Ella tomó su mano, un gesto que nunca antes se habría permitido. Sus manos ásperas por años de trabajo doméstico contra las suyas, suaves y aristocráticas a pesar de la edad. «No estará solo», prometió, y cumplió su palabra. Los meses siguientes vieron una transformación silenciosa. Narilena reorganizó su vida para pasar más tiempo en la casa grande.
Aprendió sobre la enfermedad, leyó libros médicos que apenas entendía, asistió a charlas en el centro comunitario, puso etiquetas en los cajones, creó rutinas, ideó sistemas para que él mantuviera su independencia tanto como fuera posible. Algunos días eran buenos, y el señor Sabino era casi el mismo hombre reservado y digno que siempre había sido. Discutían sobre los libros que ella ya leía con fluidez, o recordaban historias de sus vidas que sorprendentemente habían empezado a compartir. Otros días eran duros, días de confusión y miedo, de acusaciones injustas cuando él no reconocía su entorno. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?», le gritaba a veces. Y Narilena, con paciencia infinita, se presentaba una y otra vez, esperando el momento en que la niebla se disipara de sus ojos. «Soy Narilena. Cuido de su casa desde 1900. Hace 30 años. Hoy es miércoles y le he preparado su sopa favorita de calabaza». Poco a poco, ella fue conociendo a las dos versiones del señor Sabino, el juez reservado que había sido y este nuevo hombre vulnerable que aparecía y desaparecía, a veces en el transcurso de una misma conversación. Una tarde especialmente difícil, tras un episodio de agitación que la había dejado agotada, sonó el teléfono. «¿Casa del juez Sabino?», preguntó una voz masculina con acento extranjero. «Sí», respondió Narilena, secándose las manos en el delantal. «Soy Fernando, su hijo. ¿Con quién hablo?». El corazón le dio un vuelco. «Narilena Pereira, señor. Trabajo para su padre». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿La señora de la limpieza? ¿Sigue ahí después de tantos años?». Algo en su tono la incomodó. Como si fuera inconcebible que alguien como ella hubiera permanecido tanto tiempo. «Sí, señor, 30 años ya». «Impresionante», dijo, sin sonar realmente impresionado. «¿Está mi padre? Quiero hablarle sobre mi visita». Narilena dudó. El señor Sabino acababa de tomar su medicación y estaba descansando. Además, las visitas inesperadas solían alterarlo. «Está descansando ahora. ¿Puedo darle un mensaje?» «¿Descansando? Son las 4 de la tarde». Ella respiró hondo. «Su padre no ha estado bien, señor. Ha habido cambios». Otra pausa. «¿Qué tipo de cambios?». Con todo el tacto que pudo reunir, Narilena explicó la situación, el diagnóstico, los buenos y malos días, las rutinas que habían establecido. «¿Y quién autorizó estos cuidados? ¿Ha contratado personal médico?». «Su padre lo decidió, señor. Yo solo ayudo con lo que puedo. El doctor Méndez viene 2 veces por semana». La conversación terminó con Fernando anunciando que llegaría en 2 días para evaluar la situación. Esa noche, mientras arropaba al señor Sabino después de leerle un capítulo del libro que estaban compartiendo, sintió una opresión en el pecho. Por primera vez en 30 años, temía por su lugar en aquella casa. Fernando Duarte Álvarez llegó como una tormenta tropical, repentino, intenso y dejando destrucción a su paso. Alto como su padre, pero sin su calidez, evaluó la casa con ojos críticos desde el momento en que cruzó el umbral. Saludó a Narilena con un asentimiento distante y fue directo al estudio donde su padre leía el periódico, aunque Narilena sabía que ya no comprendía muchas de las noticias. Desde la cocina, donde preparaba té y galletas que nadie le había pedido, escuchó retazos de la conversación. La voz del hijo, controlada pero tensa, la del padre, confundida al principio, luego defensiva. «No es apropiado, papá. Necesitas cuidado profesional». «Estoy bien aquí. Narilena se ocupa de todo». «La empleada doméstica, por favor, ni siquiera tiene formación. Conoce esta casa mejor que tú». Un golpe seco, una mano contra la mesa quizás. «Llevo años ofreciéndote venirte a vivir conmigo a Milán.
una casa mucho mejor que este mausoleo, médicos de primera. No voy a abandonar mi hogar. Ya ni siquiera sabes qué día es hoy. Silencio. Luego, la voz del señor Sabino, sorprendentemente clara. Hoy es jueves, 24 de mayo. Y aunque olvide muchas cosas, Fernando, nunca he olvidado las cartas de cumpleaños que no enviaste, las visitas que cancelaste, los nietos que apenas conozco. Narilena contuvo la respiración. No seas injusto. La voz de Fernando sonaba dolida. Tengo mi vida allá, mi trabajo, mi familia, y yo tengo la mía aquí. Cuando Narilena entró con la bandeja, encontró al señor Sabino con la mirada perdida en la ventana y a Fernando revisando documentos del escritorio. «El té», anunció ella con suavidad. Fernando apenas la miró. «Gracias. ¿Podría darnos privacidad?» Depositó la bandeja y salió, cerrando la puerta tras de sí. Pero permaneció cerca, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y rabia protectora. La visita de Fernando duró 3 días, que parecieron 3 años. Días llenos de llamadas telefónicas en italiano, consultas con abogados, conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. El señor Sabino parecía encogerse bajo la presencia dominante de su hijo. Sus momentos de lucidez eran menos frecuentes, como si su mente eligiera retirarse ante el estrés. La tarde antes de su partida, Fernando la llamó al estudio. Sobre el escritorio había formularios, folletos de una residencia para ancianos en las afueras de la ciudad. «Narilena», comenzó con un tono que pretendía ser amable, pero sonaba condescendiente. «Entiendo que has sido leal a mi padre durante muchos años». Ella asintió, sintiendo que venía algo que no le iba a gustar. «Mi padre necesita atención especializada ahora. He encontrado una excelente residencia donde tendrá enfermeras las 24 horas, actividades adecuadas a su condición». «¿Dónde está él ahora?», interrumpió ella. Fernando pareció sorprendido por la interrupción. «Descansando. El punto es, Narilena, que le agradezco sus servicios, pero ya no serán necesarios después del traslado. Por supuesto, recibirá una generosa indemnización». El mundo pareció detenerse por un instante. 30 años condensados en una generosa indemnización. ¿El señor Sabino está de acuerdo con esto? La incomodidad cruzó el rostro de Fernando. «Mi padre ya no está en condiciones de tomar este tipo de decisiones. Como su único hijo y heredero, tengo que velar por sus intereses». «Su interés es quedarse en su casa», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por su firmeza. «Él me lo ha dicho muchas veces. Con todo respeto, usted es la empleada, no la familia». Las palabras golpearon como un látigo, pero Narilena se mantuvo erguida. «Llevo 30 años aquí. He visto crecer las plantas del jardín que usted nunca visita. Conozco cada rincón de esta casa, cada medicamento, cada preferencia, cada miedo del señor Sabino. Eso tal vez no me hace familia por sangre, pero soy lo más cercano que tiene ahora». Fernando se levantó, su postura indicando que la conversación había terminado. «La mudanza será en 2 semanas. Puede ayudar con los preparativos si lo desea, o terminar ahora, como prefiera». Narilena salió del estudio con la espalda recta y el corazón destrozado. En la habitación del señor Sabino lo encontró despierto, mirando por la ventana. «Se va a llevar todo, ¿verdad?», preguntó él sin voltear a mirarla. Un momento de claridad en medio de la niebla. Ella se sentó a su lado, tomando su mano como había empezado a hacer en los últimos tiempos. «Eso parece, señor». «No quiero irme, Narilena. No quiero morir entre extraños». «Lo sé». Se quedaron así, en silencio, mientras el sol se ponía sobre el jardín que ambos amaban. Esa noche, después de asegurarse de que el señor Sabino dormía profundamente,
Narilena hizo algo que nunca antes había hecho. Entró en el estudio y comenzó a revisar los papeles que Fernando había estado examinando. No entendía mucho en términos legales, pero comprendió lo suficiente. Fernando planeaba no solo internar a su padre, sino también vender la casa. Había tasaciones, contactos con agentes inmobiliarios, cálculos sobre el valor de la propiedad en uno de los barrios más cotizados de Santa Úrsula. Entre los documentos encontró algo que le heló la sangre. Un poder notarial firmado por el señor Sabino hace años, cuando aún estaba lúcido, dando a su hijo autoridad para tomar decisiones médicas y financieras en caso de incapacidad. Legalmente, no había nada que ella pudiera hacer. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Narilena continuó con sus rutinas, limpiando, cocinando, cuidando del señor Sabino como siempre lo había hecho. Pero cada acción estaba ahora teñida de una tristeza anticipada, como quien prepara un funeral en vida. Fernando se había marchado temporalmente a Milán para arreglar sus asuntos antes de la mudanza de su padre, dejándole instrucciones precisas sobre qué empacar y qué desechar. La mayoría de los muebles se venderán con la casa. Había dicho con practicidad clínica. Solo necesitamos sus efectos personales, ropa, quizás algunas fotografías, como si toda una vida pudiera reducirse a unas pocas cajas. Una tarde, mientras ayudaba al señor Sabino a ordenar su colección de libros, decidiendo cuáles lo acompañarían a la residencia, lo notó inusualmente lúcido. «Narilena», dijo él, sosteniendo un viejo ejemplar de poesía entre sus manos temblorosas. «¿Recuerda cuando empezamos a compartir libros?» Ella sonrió, colocando otro volumen en la caja de conservar. «Claro que sí. Poemas para días grises. Todavía lo tengo». Fue después de que mencionó a su hijo, continuó él, su mirada clara como no la había visto en semanas. «Me di cuenta de que llevaba años viviendo junto a alguien a quien apenas conocía. Alguien que, como yo, cargaba con el peso de una ausencia». Narilena detuvo lo que estaba haciendo, conmovida por la precisión de sus recuerdos. Fue muy amable de su parte. «No fue amabilidad», contestó él con una sonrisa cansada. «Fue reconocimiento. 2 náufragos en la misma isla». Continuaron ordenando en silencio hasta que el señor Sabino habló nuevamente, su voz apenas un susurro. «¿Qué será de usted, Narilena, cuando yo ya no esté aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. En medio de su preocupación por él, apenas había pensado en su propio futuro. «Buscaré otra casa para limpiar, supongo», respondió, intentando sonar despreocupada. «Todavía soy fuerte para mis 62 años». «Lo es», asintió él, «la persona más fuerte que conozco». Antes de que pudiera responder, el señor Sabino se inclinó hacia ella con una urgencia repentina. «Necesito que me haga un favor. En mi escritorio, el cajón inferior derecho, hay una llave dorada. Tráigala, por favor». Intrigada, Narilena fue al estudio y encontró la llave exactamente donde él había indicado. Cuando regresó, él la tomó con manos temblorosas y la sostuvo frente a sus ojos, como si estuviera viendo algo más que un simple objeto metálico. «Esta llave abre el baúl en el ático, el de cedro con incrustaciones de nácar. Necesito que lo abra y guarde algo por mí. Ahora mientras aún recuerdo, mañana podría ser demasiado tarde». En el ático polvoriento, iluminado, apenas por la luz que se filtraba a través de una pequeña ventana circular, encontraron el baúl. El señor Sabino, que rara vez subía las escaleras en estos días, había insistido en acompañarla,
apoyándose pesadamente en su brazo durante todo el ascenso. La llave giró con un chasquido satisfactorio y la tapa se abrió, revelando un interior forrado en terciopelo rojo, casi intacto por el paso del tiempo. Dentro había documentos, fotografías antiguas, joyas que debieron pertenecer a la esposa del señor Sabino, y en el fondo, un sobre grueso, sellado con cera. «Ese», señaló él, «quiero que lo guarde usted, no aquí en la casa. Lléveselo a su hogar». «¿Puedo preguntar qué es?» El señor Sabino volvió a sonreír, esa sonrisa melancólica que parecía contener 1000 historias no contadas. «Digamos que es una pequeña justicia tardía, algo que redactamos el año pasado, cuando aún tenía más días buenos que malos». Tomó su mano entre las suyas. «Prométame que no lo abrirá hasta que sea necesario». «¿Y cómo sabré cuándo es eso?» «Lo sabrá», respondió él con una certeza que la asustó un poco. «Confío en usted, Narilena. Siempre lo he hecho». Esa noche, cuando regresó a su pequeña casa en el barrio San Gerardo, guardó el sobre bajo su colchón, junto a la caja que contenía todas las tarjetas de Navidad de los últimos 30 años. Los días pasaron con cruel rapidez. La casa comenzó a vaciarse, no físicamente todavía, pero sí de vida. Era como si las paredes mismas supieran que pronto serían de otro, que las risas y lágrimas que habían absorbido durante décadas serían pintadas y olvidadas bajo nuevos colores. El día antes de la fecha programada para el traslado, Narilena preparó la comida favorita del señor Sabino: bacalao con papas y aceitunas negras, el plato que su esposa solía cocinar en ocasiones especiales. Comieron en el comedor formal, algo que rara vez hacían, con la mejor vajilla y las copas de cristal que ella había mantenido impecables durante 30 años. «Un festín de despedida», dijo él, sorprendiéndola al servir vino en ambas copas, insistiendo en que ella se sentara a su lado, no como empleada, sino como compañera. Hablaron poco durante la cena, pero cada silencio estaba lleno de significado. Después, él le pidió que lo acompañara al jardín. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura, bañando las plantas con una luz dorada que hacía que todo pareciera encantado. Se sentaron en el banco de hierro forjado bajo el viejo almendro, sus hojas susurrando secretos sobre sus cabezas. «¿Recuerda cuando plantamos este árbol, Narilena?» Ella asintió. Había sido unos 15 años atrás, después de que una tormenta derribara el anterior. «Usted insistió en este tipo específico porque a la señora Claudia le gustaban las almendras», recordó ella. «Y usted dijo que era un árbol testarudo, que daría frutos cuando él quisiera, no cuando nosotros se lo pidiéramos». Ambos rieron suavemente, recordando cómo habían esperado 4 años para la primera floración. «Algunas cosas valiosas requieren paciencia», murmuró el señor Sabino, su mirada perdida en el horizonte. Se quedaron allí hasta que las primeras estrellas aparecieron, hablando de todo y nada, recordando momentos compartidos a lo largo de 3 décadas. De vez en cuando, él se perdía en la niebla de su mente, comenzando una frase que no terminaba o llamándola por el nombre de su esposa. Pero siempre volvía, disculpándose con una dignidad conmovedora. Cuando finalmente entraron, ya era noche cerrada. En el umbral de su habitación, el señor Sabino se detuvo y tomó las manos de Narilena entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y besó su frente con la reverencia con que se besa un icono sagrado. Luego entró en su habitación y cerró la puerta suavemente. Narilena permaneció inmóvil en el pasillo, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Sentía que acababa de recibir una bendición y una despedida. Esa noche, no regresó a su casa. Se quedó en la habitación de servicio que rara vez utilizaba, queriendo pasar cada minuto posible en la casa que había sido su segundo hogar, su vida entera.
La mañana siguiente amaneció inusualmente gris para mayo, como si el cielo mismo compartiera su dolor. Narilena se levantó temprano y preparó café, dispuesta a seguir la rutina hasta el último momento. Cuando fue a despertar al señor Sabino, golpeó suavemente en su puerta. No hubo respuesta. «Señor Sabino», llamó golpeando un poco más fuerte. El silencio le provocó un escalofrío. Giró el pomo y entró. Lo supo antes incluso de acercarse a la cama. Había una quietud en la habitación que iba más allá del silencio normal, una ausencia definitiva. El señor Sabino yacía en su cama, los ojos cerrados, una expresión serena en su rostro. Parecía dormido, pero Narilena sabía que era un sueño del que no despertaría. Sobre la mesita de noche había un libro, Poemas para días grises, el primero que le había prestado. Estaba abierto en una página marcada con una pequeña flor prensada. En el margen, con su letra elegante aunque ya algo temblorosa, había escrito: «Para Narilena, que hace brillar todos los días grises». No supo cuánto tiempo permaneció allí, sosteniendo su mano ya fría. Pero cuando finalmente salió de la habitación para llamar a emergencias, entendió por qué el señor Sabino le había dado el sobre. Lo que vendría después. ¿Será que un día descubrirás que alguien, a quien creías invisible, realmente te veía como nadie más lo hacía? Y cuando lo hagas, ¿cambiarás la forma en que tratas a las personas que pasan desapercibidas en tu vida? La noticia de la muerte del señor Sabino se extendió rápidamente por el vecindario. Vecinos, con los que apenas había cruzado saludos durante años, se acercaron a presentar sus respetos, sorprendidos de encontrar a Narilena coordinando los arreglos iniciales, recibiendo a los funcionarios funerarios con la autoridad silenciosa de quien conoce cada centímetro de la casa y cada detalle de su dueño. Fernando llegó esa misma tarde, con el rostro tenso de quien recibe noticias perturbadoras, pero no completamente inesperadas. Cuando vio a Narilena todavía en la casa, organizando tazas de café para los visitantes, frunció el ceño levemente. «No esperaba encontrarla aquí», comentó mientras colgaba su abrigo. «Me quedé anoche», respondió ella simplemente. «Encontré al señor esta mañana». Fernando asintió, un destello de algo. Culpa, quizás, cruzando brevemente su rostro. «Gracias por ocuparse de todo mientras llegaba». No fue exactamente un agradecimiento sincero, pero Narilena lo aceptó, con un asentimiento. Los días siguientes pasaron en una bruma de trámites, visitas y preparativos para el funeral. Fernando se instaló en una de las habitaciones de huéspedes, haciendo llamadas constantes en italiano y español, coordinando la ceremonia con una eficiencia que rayaba en lo impersonal. Las pocas veces que él y Narilena coincidían en la casa, intercambiaban información práctica, nunca emociones. El funeral fue pequeño pero digno, como el señor Sabino hubiera querido. Antiguos colegas del tribunal, algunos vecinos, y para sorpresa de Narilena, 3 mujeres mayores que se presentaron como clientas del primer bufete donde había trabajado el juez décadas atrás. «Nos ayudó cuando nadie más quiso», explicó una de ellas, apretando la mano de Narilena. «Un buen hombre». Fernando pronunció un discurso correcto, pero distante, como si hablara de un conocido respetado y no de su padre. Cuando terminó la ceremonia, muchos se acercaron a él para presentar sus condolencias, pero varios también buscaron a Narilena, reconociendo intuitivamente que su pérdida era quizás más profunda. Esa noche, de regreso en la casa silenciosa, Fernando la llamó al estudio, el mismo lugar donde días antes le había comunicado su despido inminente, ahora transformado en una oficina improvisada llena de carpetas y documentos. «Narilena», comenzó su voz profesional, como la que probablemente usaba con sus empleados en Milán. «Ahora que mi padre ha fallecido,
Procederemos con la venta de la casa como estaba planeado. Entiendo que esto significa un cambio difícil para usted después de tantos años. Ella permaneció de pie, las manos cruzadas frente a sí, su rostro una máscara de dignidad. En reconocimiento a su largo servicio, continuó él, he decidido ampliar la indemnización inicial que había considerado. Empujó un sobre a través del escritorio. Espero que esto le ayude en su transición a un nuevo empleo. Narilena miró el sobre sin tocarlo. ¿Cuándo debo irme? No hay prisa inmediata. Necesitaré ayuda para vaciar la casa, clasificar las pertenencias de mi padre. Digamos, 2 semanas. Le pagaré por ese tiempo, por supuesto. 2 semanas para desmantelar 30 años. Narilena asintió lentamente. ¿Y después? Fernando pareció incómodo por primera vez. Bueno, después la casa será puesta en venta. Un agente inmobiliario se encargará de todo. Me refiero a su padre, sus cenizas. Ah, Fernando bajó la mirada. Serán trasladadas al mausoleo de un familiar junto a mi madre. Él quería ser esparcido en el jardín, bajo el almendro. Fernando levantó la vista sorprendido. ¿Cuándo dijo eso? Muchas veces en los últimos años. Era muy claro al respecto. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Veré qué puedo hacer, dijo finalmente, aunque su tono sugería que el asunto estaba cerrado. En cualquier caso, Narilena, quiero que sepa que aprecio su dedicación a mi padre. Sé que él la apreciaba mucho. Palabras vacías, pensó ella. Si realmente supiera cuánto significaban el uno para el otro, no estaría tratándola como a una empleada prescindible después de 30 años. Gracias, señor, respondió, simplemente tomando el sobre. Si me disculpa, ha sido un día largo. Esa noche, en la soledad de su pequeña casa, abrió el sobre que Fernando le había dado. La cantidad era generosa, tenía que admitirlo, suficiente para mantenerse varios meses mientras buscaba otro trabajo. Pero el dinero no llenaba el vacío que sentía. No solo había perdido un empleo, había perdido un hogar, una conexión, un propósito. Sus ojos se desviaron hacia su cama, donde bajo el colchón guardaba el otro sobre, el que el señor Sabino le había confiado. Lo sabrá, había dicho él cuando le preguntó cuándo debía abrirlo. ¿Era ahora ese momento? Con manos temblorosas, Narilena sacó el sobre sellado. Era pesado, el papel grueso y de calidad. El sello de cera roja permanecía intacto, con las iniciales SD imprimadas en él. Respiró hondo y lo rompió. Dentro había varios documentos legales. El primero, fechado 1 año atrás, era un testamento. El corazón le dio un vuelco al leer las primeras líneas. Yo, Sabino Duarte Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento, revocando cualquier testamento o codicilo anterior. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, deteniéndose en un párrafo que hizo que su respiración se entrecortara. A Narilena Pereira, quien ha sido más que una empleada, una amiga leal y compañera en mis días más oscuros, le dejo mi casa en la avenida Los Laureles 156, con todos sus contenidos y pertenencias, para que sea suya en propiedad absoluta y sin restricciones. Las lágrimas empañaron su visión. Tuvo que leerlo 3 veces para creerlo. El señor Sabino le había dejado la casa. Su hogar de 30 años ahora le pertenecía, pero junto al testamento había una nota manuscrita, en la letra inconfundible del juez, aunque más temblorosa que de costumbre. Querida Narilena, si estás leyendo esto, he partido de este mundo, y mi hijo Fernando probablemente ya estará haciendo planes para vender la casa y liquidar mis posesiones. Lo conozco bien, aunque él crea que no.
El testamento adjunto es legal y vinculante. Fue redactado por mi colega y amigo, el notario Héctor González, cuando aún tenía días buenos y mi mente estaba clara. Fernando no sabe de su existencia. Él cree que el único testamento válido es uno anterior, donde todo quedaba a su nombre. No lo culpo por su distancia. La vida nos separó, y yo también cometí errores como padre, pero tú, Narilena, nunca te fuiste. Cuidaste no solo de mi casa, sino de mí, de mis recuerdos, de mi dignidad cuando empezaba a perderla. La casa es tuya ahora. Haz con ella lo que desees. Véndela si quieres una vida más cómoda, o quédate y llénala de la vida que siempre le has dado. Solo te pido un favor. Esparce mis cenizas bajo el almendro, como tantas veces hablamos. Fernando sabrá que hice esto cuando sea demasiado tarde para impugnarlo, y quizás finalmente entienda lo que tú significaste para mí. No pena, no compasión, reconocimiento. Con eterno agradecimiento, Sabino. La nota estaba fechada 6 meses atrás, en un día que Narilena recordaba claramente. Había sido un día excepcionalmente bueno, uno de esos días en que el señor Sabino parecía casi completamente él mismo, donde hablaron durante horas sobre libros y recuerdos. Un sollozo escapó de su garganta, mezcla de dolor y asombro. En el sobre también había instrucciones detalladas del notario González, explicando los pasos a seguir, cómo contactarlo, cómo proceder legalmente. Narilena pasó la noche despierta, contemplando lo que todo esto significaba. Por la mañana, con una determinación que no sabía que poseía, se vistió cuidadosamente y fue a ver al notario. Los días siguientes fueron una tormenta legal. El notario González, un hombre afable de unos 70 años, que había sido amigo del señor Sabino desde la universidad, la recibió con calidez y respeto. «Sabino me habló mucho de usted», le dijo mientras revisaban los documentos. Estaba determinado a protegerla. Con su ayuda se iniciaron los trámites necesarios. Como era de esperar, Fernando reaccionó con incredulidad y luego furia cuando fue notificado oficialmente del testamento. «Esto es absurdo», exclamó durante la lectura formal en la oficina del notario. «Mi padre no estaba en sus cabales. Este documento no puede ser legal. Fue firmado y certificado cuando el juez Sabino aún estaba en pleno uso de sus facultades», explicó pacientemente González. «Varios testigos lo confirman, incluido yo mismo. Su deterioro cognitivo documentado médicamente es posterior a la fecha de este testamento». Fernando miró a Narilena con una mezcla de rabia y desprecio. ¿Le lavó el cerebro a un anciano vulnerable? ¿Es eso lo que hizo todos estos años? ¿Manipularlo para quedarse con su propiedad? Narilena, que nunca había sido una mujer de confrontaciones, se irguió en su asiento, la dignidad emanando de cada poro. Su padre tomó esta decisión por sí mismo, mucho antes de que su mente empezara a fallar. Yo ni siquiera sabía de la existencia de este testamento hasta después de su muerte. Su voz era suave pero firme. Él me vio, señor Fernando. Me vio cuando nadie más lo hacía. Incluso usted. Las palabras golpearon a Fernando como una bofetada. Por un instante, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro, pero rápidamente se recompuso. «Esto no quedará así», advirtió, levantándose bruscamente. «Impugnaré este testamento, llegaré hasta la Corte Suprema si es necesario». «Está en su derecho», respondió el notario con calma profesional. «Pero debo advertirle que su padre previó esta reacción. Este testamento es prácticamente impugnable. El juez Sabino conocía bien la ley, después de todo». Fernando salió, furioso, dejando a Narilena en un estado de conmoción silenciosa. No había querido esto. No había querido enemistarse con el hijo del hombre que tanto había significado para ella. Pero tampoco podía traicionar la última voluntad del señor Sabino,
¿Realmente cree que intentará impugnarlo?, preguntó al notario cuando quedaron solos. González suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas con un pañuelo. Probablemente lo intentará al principio, pero Fernando es un hombre práctico como su madre. Cuando comprenda que solo perderá tiempo y dinero y que podría dañar la reputación de su padre en el proceso, recapacitará. Narilena asintió, aunque no estaba tan segura. En el breve tiempo que había tratado con Fernando, había visto su obstinación, su orgullo herido, su incapacidad para concebir que una simple empleada doméstica pudiera ser más importante para su padre que él mismo. Y mientras tanto, preguntó, ¿puedo seguir en la casa? Por supuesto, es legalmente suya. Fernando no puede expulsarla ni venderla. Las semanas siguientes fueron un extraño limbo. Narilena continuó viviendo en la casa, ahora oficialmente suya, realizando las mismas tareas de siempre, aunque ya no por obligación, sino por amor y respeto al espacio que había cuidado durante tanto tiempo. Fernando, como había predicho, González inició acciones legales, pero cada intento fue bloqueado por la meticulosa preparación del testamento. El señor Sabino, incluso enfermo, seguía siendo un juez brillante que había cubierto todas las posibilidades. Mientras tanto, un silencioso apoyo comenzó a surgir a favor de Narilena. Los vecinos, que durante años apenas la habían notado, ahora la saludaban con calidez. Antiguos colegas del juez la visitaban, compartiendo historias sobre el señor Sabino que ella nunca había escuchado. Incluso las mujeres de la limpieza de otras casas del vecindario se acercaban, trayendo pequeños obsequios y palabras de aliento. Era como si, de repente, se hubiera vuelto visible para un mundo que durante décadas la había ignorado. Una tarde, aproximadamente un mes después del funeral, sonó el timbre de la puerta. Cuando Narilena abrió, se sorprendió al encontrar a Fernando en el umbral. No parecía furioso, solo cansado y extrañamente vulnerable. ¿Puedo pasar?, preguntó con una formalidad rígida. Ella asintió, conduciéndolo hasta la sala donde tantas veces había limpiado sin sentarse jamás. Ahora, sin embargo, tomó asiento en uno de los sillones con naturalidad, indicándole a Fernando que hiciera lo mismo. «He estado revisando los documentos de mi padre», comenzó él después de un silencio incómodo. «Su correspondencia, sus diarios, cosas que dejé aquí y que usted conservó». «No las he tocado», aclaró ella. «Todo sigue donde él lo dejó». Fernando asintió. «Lo sé, y eso es parte de lo que quería hablar con usted». Respiró hondo, como armándose de valor. «He encontrado sus cartas, las que le escribía a mí. Oh padre, cada Navidad». Narilena sintió que el color abandonaba su rostro. ¿Cartas? Ella nunca le había escrito cartas al señor Sabino. «Creo que hay un malentendido». «No son suyas», continuó Fernando. «Son mías, cartas que nunca envié». La revelación la dejó sin palabras. «Durante años», prosiguió él, su voz quebrada por primera vez desde que lo conocía, «escribí cartas a mi padre, cartas donde le contaba sobre mi vida, mis hijos, mi trabajo, cartas donde le decía que lo extrañaba, que quería que conociera a sus nietos, que lamentaba nuestra distancia». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. «Pero nunca tuve el valor de enviarlas. Las guardaba en un cajón, prometiéndome que algún día reuniría el coraje. Ese día nunca llegó». Narilena lo miró, empezando a entender. «Su padre nunca mencionó, porque nunca las recibió», interrumpió Fernando. «Estaban ahí en mi escritorio en Milán, todas, cada Navidad, cada cumpleaños, y ahora es demasiado tarde». Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no las dejaba caer. «Lo que quiero decir, Narilena, es que usted hizo lo que yo no pude. Estuvo ahí, día tras día, no solo cuidando de la casa,
sino de él, de su dignidad, como dice en su carta. Respiró profundamente. He decidido retirar la impugnación al testamento. La casa es suya como él quería. Narilena cerró los ojos un momento, absorbiendo sus palabras. No tenía que hacer esto, dijo finalmente. Sí tenía que hacerlo por él y por mí. Fernando se levantó, pareciendo de repente incómodo con su propia vulnerabilidad. Solo le pido un favor, la mitad de las cenizas de mi padre, para llevarlas conmigo a Milán, para que mis hijos, sus nietos, puedan tener algo de él. Narilena asintió sin dudar. Por supuesto, es lo que él hubiera querido. La tarde siguiente, en una pequeña ceremonia privada, Narilena y Fernando esparcieron parte de las cenizas del señor Sabino bajo el almendro del jardín. No dijeron nada. No eran necesarias las palabras. El resto las llevó Fernando a Italia, prometiendo visitarla cuando regresara a Santa Úrsula con su familia. Cuando se fue, Narilena recorrió la casa en silencio, tocando los muebles, sintiendo la extraña sensación de ser ahora dueña de ese espacio que había conocido tan íntimamente siempre desde el otro lado de la línea invisible que separa a los que sirven de los que son servidos. ¿Qué haría ahora? ¿Venderla como había sugerido el señor Sabino en su carta? ¿Usarla para asegurar una vejez cómoda después de una vida de trabajo duro? La idea tenía su atractivo, pero algo en ella se resistía. Esta casa había sido un hogar, para el señor Sabino, para ella misma, aunque nunca lo hubiera llamado así. ¿Podría ser algo más? La respuesta llegó una semana más tarde, cuando estaba limpiando el estudio, ahora suyo, pero aún se sentía como si fuera de él. El teléfono sonó, y al contestar, escuchó la voz de Dolores, una mujer que había limpiado para una familia del vecindario durante casi tanto tiempo como ella. «Narilena, perdona que te moleste», comenzó Dolores, su voz quebrada. «Es que me han despedido. Después de 25 años, sin más explicación que vamos a modernizar la casa. Ni siquiera una carta de recomendación». El corazón de Narilena se encogió. Conocía bien esa historia, demasiado bien. «Lo siento mucho, Dolores. ¿Hay algo que pueda hacer?» Un sollozo al otro lado de la línea. «No sé a quién más llamar. A mi edad, ¿quién va a contratarme? Y con mi rodilla mala. Solo quería desahogarme con alguien que entendiera». Después de colgar, Narilena permaneció sentada en el escritorio del señor Sabino, su escritorio ahora, mirando el jardín a través de la ventana. El almendro estaba floreciendo, las pequeñas flores blancas contrastando con el verde intenso de las hojas. Y entonces, como un susurro, escuchó casi físicamente la voz del señor Sabino. «Algunas cosas valiosas requieren paciencia». La idea nació en ese instante, clara como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser descubierta. La casa era enorme para ella sola. Tenía 5 habitaciones, 2 salas, una biblioteca, un jardín generoso. Y si 3 meses después, Casa Silenciosa abrió sus puertas. No como centro para ancianas, como en la historia original, sino como un refugio para mujeres como Dolores. Mujeres que habían dedicado sus vidas a cuidar casas ajenas y que, por edad o circunstancias, se encontraban de pronto sin trabajo, sin hogar, sin reconocimiento. Narilena había vendido algunas de las antigüedades más valiosas, con el permiso sentido de Fernando, que resultó ser más comprensivo de lo que jamás hubiera imaginado, para financiar las reformas necesarias. Habitaciones que habían sido depósitos de objetos innecesarios se transformaron en espacios luminosos y acogedores. El estudio del señor Sabino se convirtió en una biblioteca comunitaria con sus libros disponibles para todas. Las primeras en llegar fueron Dolores y 2 mujeres más en situaciones similares,
mujeres invisibles que de pronto encontraron un lugar donde ser vistas, escuchadas, valoradas. No era caridad. Cada una contribuía como podía, con trabajo en el jardín, preparando comidas, enseñando habilidades a las más jóvenes que ocasionalmente pasaban temporadas en la casa mientras buscaban estabilidad. La noticia se extendió. Pronto, Casa Silenciosa se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban empleadas del hogar con experiencia. Las mujeres que residían allí podían aceptar trabajos por horas, con mejores condiciones y regresar a un lugar donde eran respetadas, no solo toleradas. Cada Navidad, Narilena continuó con la tradición del señor Sabino, solo que ahora las tarjetas eran para todas las residentes, y en cada una escribía las mismas palabras: para ti que mantienes el mundo vivo, porque ahora sabía, el amor no necesita aplausos, a veces solo necesita ser recordado. En uno de esos actos, mientras repartía las tarjetas navideñas, se encontró frente a una mujer que acababa de ingresar a Casa Silenciosa. Leonor, 67 años, desalojada por los hijos de la familia para la que había trabajado durante 3 décadas después de que los padres fallecieran. Al darle su tarjeta, Narilena notó que la mujer lloraba en silencio. «¿Está todo bien?», preguntó con suavidad. Leonor asintió, sosteniendo la tarjeta contra su pecho como si fuera un tesoro. «Es que nadie me había dado una tarjeta antes, al menos no con mi nombre». Esa noche, Narilena se sentó en el banco bajo el almendro, ahora cubierto de luces navideñas, y agradeció silenciosamente al señor Sabino por verla cuando nadie más lo hacía, por enseñarle que ser vista era el verdadero regalo, y por permitirle crear un lugar donde otras mujeres como ella, invisibles pero esenciales, pudieran finalmente ser recordadas. ¿Has sentido alguna vez que tu trabajo o tu presencia pasan desapercibidos? Comparte en los comentarios si te has sentido invisible y cómo encontraste tu propia voz. La primavera siguiente, cuando el almendro estaba en plena floración, Fernando cumplió su promesa. Llegó con su esposa italiana, Giulia, y sus 2 hijos adolescentes, Marco y Lucía. Narilena los recibió en la entrada, nerviosa pero determinada, a mostrarles cómo había honrado la memoria del señor Sabino. La transformación de la casa los dejó asombrados. Donde antes reinaba el silencio solemne, ahora se escuchaban conversaciones, risas ocasionales, el ruido reconfortante de la vida, siendo vivida en comunidad. El comedor formal, que raramente se había usado, ahora albergaba una larga mesa donde todas comían juntas. Las habitaciones que habían contenido muebles cubiertos con sábanas para protegerlos del tiempo, ahora acogían a mujeres que por primera vez en décadas tenían un espacio propio, con su nombre en la puerta. «Es increíble lo que has hecho», comentó Giulia mientras tomaban té en el jardín. A diferencia de su esposo, ella no parecía incómoda con la situación. «Has transformado un mausoleo en un hogar». Fernando, que había estado observando todo con expresión indescifrable, finalmente habló. «Mi padre estaría orgulloso, Narilena, muy orgulloso». Los niños también se adaptaron rápidamente. Marco, el mayor, se ofreció a ayudar con algunas reparaciones en el techo. Lucía, fascinada con las historias de las mujeres, pasaba horas escuchándolas, grabando algunas en su teléfono con permiso. «Para mi proyecto de historia oral», explicaba, «voces que nunca se escuchan». La visita duró una semana que pasó demasiado rápido. El día antes de su partida, Fernando le entregó a Narilena un sobre. «No es mucho», explicó, «pero pensé que podría ayudar con los gastos de la casa». Era un cheque generoso, pero más significativo fue que venía con una nota. «Para ayudar a continuar el legado de mi padre. Con gratitud, Fernando». «No es necesario», comenzó Narilena,
Pero él la detuvo con un gesto. Lo es. Para mí. Por favor, acéptalo. Esa noche, mientras la familia cenaba con todas las residentes de Casa Silenciosa, Narilena observó la escena con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. La mesa llena, conversaciones en varios idiomas. Una de las residentes era peruana, otra brasileña. Las jóvenes escuchando con respeto las historias de las mayores. Al final de la cena, Fernando se puso de pie y levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz más cálida de lo que Narilena jamás la había escuchado. «Por mi padre, Sabino, que nos enseñó que la familia no siempre se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y el cuidado mutuo. Y por Narilena, que encarna esos valores cada día». Todos levantaron sus copas. Narilena, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió, sin palabras para expresar lo que sentía. Más tarde, mientras ayudaba a Dolores a lavar los platos, insistía en hacerlo ella misma a pesar de su artritis. La mujer mayor le preguntó algo que la sorprendió. «¿No te arrepientes a veces? Podrías haber vendido esta casa, vivir como una reina el resto de tu vida. En lugar de eso, sigues trabajando, cuidando de nosotras». Narilena miró por la ventana hacia el jardín, donde el almendro se mecía suavemente en la brisa nocturna. «No es trabajo», respondió con una sonrisa. «Es cuidar da casa, cuidar del hogar. Y este hogar ahora es de todas». Los años pasaron. Casa Silenciosa creció en reputación y propósito. Con la ayuda de Fernando, que ahora enviaba contribuciones regulares y visitaba cada vez que podía, pudieron expandir el programa para incluir capacitación para mujeres más jóvenes, clases de administración doméstica profesional, pero también de derechos laborales, finanzas personales, cuidado de ancianos especializado. El hijo de Dolores, un abogado laboralista, ofrecía asesoría gratuita. La prima de otra residente, enfermera jubilada, coordinaba chequeos de salud mensuales. Poco a poco, una red de apoyo se fue tejiendo alrededor de la casa, demostrando que cuando las personas invisibles se vuelven visibles, su impacto puede ser extraordinario. Narilena, que ya había pasado los 70, seguía siendo el corazón de la operación. Sus manos, ahora más arrugadas pero igual de cuidadosas, seguían limpiando, cocinando, abrazando, consolando. Solo que ahora lo hacía junto a otras, no para otros. Una tarde, mientras podaba las rosas que bordeaban el camino de entrada, vio acercarse un taxi. De él descendió una mujer joven, no mayor de 30 años, con una pequeña maleta. «¿Casa Silenciosa?», preguntó ajustándose unas gafas gruesas. Narilena asintió. «¿En qué puedo ayudarte?» «Mi nombre es Inés Ocampo», se presentó la joven extendiendo su mano. «Soy periodista. Estoy trabajando en un libro sobre mujeres trabajadoras domésticas en Latinoamérica y he oído hablar mucho de este lugar. De usted». Algo en su apellido resonó en la memoria de Narilena. «Ocampo, ¿tienes alguna relación con María Ocampo?» Los ojos de la joven se iluminaron. «Era mi abuela. ¿La conoció?» María Ocampo. El recuerdo golpeó a Narilena con fuerza. Una mujer pequeña pero energética que limpiaba para una familia 2 calles más abajo. Habían coincidido en la parada del autobús durante años, intercambiando breves saludos, a veces quejas sobre jefes exigentes o problemas con el pago. María había muerto hacía casi 20 años, atropellada una noche cuando regresaba tarde del trabajo. «La conocí», asintió Narilena. «Una buena mujer». Inés sonrió tristemente. «Murió cuando yo era pequeña. No tengo muchos recuerdos de ella, pero mi madre siempre dice que heredé su determinación». Hizo una pausa. «Por eso estoy escribiendo este libro, para que mujeres como ella no sean olvidadas». Narilena la invitó a pasar, sintiendo una extraña
emoción, como si un círculo se estuviera cerrando. Durante las semanas siguientes, Inés se convirtió en una presencia constante en Casa Silenciosa. Entrevistó a todas las residentes, documentó sus historias, fotografió sus manos, manos gastadas por el trabajo, pero aún capaces y fuertes. Con cada entrevista, cada historia registrada, las mujeres parecían crecer, enderezar sus espaldas, reclamar su lugar en el mundo. Nunca pensé que mi vida fuera interesante para nadie, comentó Dolores después de su sesión. Pero cuando ella me escucha, me hace sentir que he vivido una vida que vale la pena contar. La noche antes de que Inés partiera para continuar su investigación en otro país, organizaron una pequeña fiesta en el jardín. Lucecitas colgadas de los árboles, música suave, comida preparada por todas. Narilena había horneado un pastel especial, siguiendo una receta que el señor Sabino le había enseñado años atrás, transmitida por generaciones en su familia. Por Inés, brindó Narilena, que nos ha ayudado a encontrar nuestras voces. Inés, visiblemente emocionada, levantó su copa. Por ustedes, que me han enseñado que la dignidad no se otorga, se reconoce. Más tarde, mientras las demás bailaban o conversaban en pequeños grupos, Inés se acercó a Narilena, que descansaba bajo el almendro. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un sobre. «Encontré esto entre las cosas de mi abuela después de hablar con mi madre sobre ella». Narilena abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una fotografía vieja, amarillenta. Mostraba a dos mujeres jóvenes sonriendo a la cámara, con uniformes de limpieza similares. Con asombro, reconoció a María Ocampo, y a su lado, casi irreconocible en su juventud, estaba ella misma. «No recuerdo esta foto», susurró tocando el papel con delicadeza. «Mi abuela escribió algo detrás», señaló Inés. Narilena volteó la fotografía. Con letra apretada y desigual, María había escrito: «Con mi amiga Narilena, quien me enseña cada día que nuestro trabajo también es digno». 1978. Un sollozo escapó de su garganta. Había olvidado ese momento. Había olvidado que alguna vez en su juventud había sentido ese orgullo por su trabajo, esa certeza de su valor. En algún momento del camino, la invisibilidad la había convencido también a ella de su insignificancia. «No sabía que eras tan importante para ella», comentó Inés suavemente. «Yo tampoco», respondió Narilena con voz quebrada. «Qué extraño pensar que mientras yo me sentía invisible, alguien más me veía, realmente me veía». Inés asintió, comprendiendo. «Quizás eso es lo que todos necesitamos, ser vistos. Y ahora, gracias a lugares como este, más personas lo serán». Esa noche, después de que todas se hubieran retirado a descansar, Narilena permaneció sola en el jardín. La brisa nocturna movía suavemente las ramas del almendro, produciendo un susurro que casi parecía una voz familiar. Sacó de su bolsillo la vieja fotografía y la observó bajo la luz de la luna. Dos mujeres jóvenes, sonrientes, desafiantes, en su dignidad silenciosa. «Tenías razón, señor Sabino», murmuró al viento. «Algunas cosas valiosas requieren paciencia». Y allí, bajo el árbol que habían plantado juntos tantos años atrás, sintió una paz profunda, la certeza de que su vida había tejido un patrón más complejo y hermoso de lo que jamás había imaginado. En los años que siguieron, Casa Silenciosa continuó creciendo en propósito e impacto. El libro de Inés, titulado «Manos que sostienen el mundo», se publicó con gran éxito, trayendo atención nacional a la situación de las trabajadoras domésticas. Una de las fotografías de la portada mostraba las manos de Narilena, arrugadas pero fuertes, sosteniendo delicadamente una taza de porcelana que había pertenecido al señor Sabino. Fernando y su familia se convirtieron en visitantes regulares. Sus hijos, ahora adultos jóvenes, consideraban a Narilena como una especie de abuela adoptiva.
Lucía incluso pasó un año viviendo en casa silenciosa mientras estudiaba antropología social en la universidad local, escribiendo su tesis sobre matriarcados invisibles basada en las experiencias de las residentes. Cuando Narilena cumplió 80 años, las mujeres de la casa organizaron una celebración sorpresa. El jardín estaba decorado con luces, flores y fotografías que documentaban los momentos compartidos a lo largo de los años. El almendro, ahora majestuoso y fuerte, estaba adornado con pequeñas tarjetas donde cada una había escrito lo que Narilena significaba para ellas. Durante la fiesta, Fernando se acercó a ella con una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Un regalo de parte de nuestra familia», explicó cuando ella la abrió, revelando un hermoso reloj de plata. «Perteneció a mi abuela, luego a mi madre, y mi padre lo guardó todos estos años. Creo que él querría que lo tuvieras tú». Narilena lo abrazó, algo que habría sido impensable años atrás. «Tu padre estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido, Fernando». Él sonrió con nostalgia. «Me tomó tiempo, pero finalmente entendí lo que él siempre supo, que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que construyes en el camino». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Casa Silenciosa, Narilena reflexionó sobre el extraño y hermoso camino que había recorrido. De empleada invisible a matriarca respetada, de cuidar una casa ajena a crear un hogar para muchas. Y todo porque alguien, un hombre callado, un juez jubilado que apenas hablaba más de una frase al día, la había visto. Realmente la había visto. En cada habitación de Casa Silenciosa, mujeres que una vez fueron invisibles, dormían en paz, seguras en la certeza de su valor. Y en cada una de sus historias, como un hilo de oro en un tapiz complejo, estaba entretejida la historia de Narilena y el señor Sabino, una historia que recordaba a todos que el amor no necesita aplausos. A veces solo necesita ser recordado. Cuando Narilena finalmente se reunió con el señor Sabino varios años después, fue en una tarde tranquila de primavera. Sentada bajo el almendro, con un libro de poemas en su regazo, el mismo Poemas para días grises que él le había regalado décadas atrás. Cerró los ojos para descansar un momento y simplemente no volvió a abrirlos. La encontraron con una expresión serena, casi sonriente, como quien finalmente completa un largo viaje y llega a casa. El funeral fue todo lo contrario al del señor Sabino. Donde el suyo había sido pequeño y sobrio, el de Narilena desbordó de gente, no solo las residentes de Casa Silenciosa, sino también las docenas de mujeres que habían pasado por allí a lo largo de los años y ahora tenían vidas independientes. Los vecinos que habían pasado de la indiferencia al respeto. Los hijos y nietos de Fernando, que viajaron desde Europa específicamente para la ocasión. También vinieron representantes del Ministerio de Trabajo, periodistas que habían cubierto la historia de Casa Silenciosa, incluso una senadora que estaba impulsando una ley de protección para trabajadoras domésticas parcialmente inspirada en el modelo creado por Narilena. Siguiendo sus instrucciones, esparcieron sus cenizas junto a las del señor Sabino, bajo el almendro que ahora daba frutos abundantes cada temporada. Fernando, ahora con el pelo plateado y arrugas alrededor de los ojos, leyó un pasaje del libro de poemas que había sido tan especial para ambos. La casa, según el testamento de Narilena, quedó en fideicomiso para que continuara funcionando como refugio y centro de formación para trabajadoras domésticas. Un consejo formado por antiguas residentes se encargaría de su administración, con Fernando como asesor legal honorario. En los meses que siguieron, el legado de Narilena continuó expandiéndose. Inés publicó una segunda edición de su libro, ahora con un capítulo final dedicado enteramente a la vida y obra de Narilena.
La Fundación Casa Silenciosa fue oficialmente reconocida como organización sin fines de lucro, permitiéndoles recibir donaciones y ampliar sus programas. Pequeñas casas silenciosas comenzaron a surgir en otras ciudades, inspiradas en el modelo original. En algunas partes del país, el término narilenas se convirtió en sinónimo de mujeres trabajadoras que se apoyaban mutuamente, que se negaban a ser invisibles. Una tarde, aproximadamente un año después del funeral, Dolores, ahora la residente más antigua de la casa, encontró algo mientras limpiaba el antiguo dormitorio de Narilena, preparándolo para una nueva ocupante. Era una caja de zapatos desgastada, escondida bajo una tabla suelta del piso. Dentro, todas las tarjetas de Navidad que el señor Sabino le había dado a lo largo de 30 años. Y encima de ellas, una nota manuscrita con la letra temblorosa de los últimos días de Narilena. Estas tarjetas son mi tesoro más preciado, no porque sean valiosas, sino porque representan el momento en que alguien me vio, realmente me vio, y al hacerlo me permitió verme a mí misma. Quien encuentre esta caja recuerde, todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser recordados, y a veces el acto más revolucionario es simplemente reconocer la humanidad en aquellos a quienes el mundo ha decidido ignorar. Con amor y esperanza, Narilena. Dolores llevó la caja al jardín, donde varias residentes disfrutaban del sol de la tarde. Una a una leyeron las tarjetas, pasando los dedos por la elegante caligrafía del juez. Para Narilena, que mantiene esta casa viva. Y en ese momento, bajo las ramas del almendro que había sido testigo de tantas historias, todas sintieron una presencia cálida, como si Narilena y el señor Sabino estuvieran allí con ellas, recordándoles que incluso las vidas más aparentemente insignificantes pueden dejar una huella profunda en el mundo. El almendro floreció especialmente hermoso esa primavera, y cuando dio frutos, fueron los más dulces que nadie recordaba haber probado jamás, porque ahora todos sabían, el amor no necesita aplausos, a veces solo necesita ser recordado, y ser recordado, para alguien que pasó su vida siendo invisible, es el legado más hermoso de todos. ¿Has sentido alguna vez que tu trabajo o tu presencia pasan desapercibidos? Comparte en los comentarios si alguna vez has conocido a alguien como Narilena que te hizo sentir verdaderamente visto. Mientras tanto, en una residencia de ancianos en Santiago, Teresa Jiménez, una mujer de 78 años que había trabajado como empleada doméstica toda su vida, hojeaba el periódico cuando un artículo llamó su atención. Era sobre Casa Silenciosa y su fundadora, Narilena Pereira. Con manos temblorosas, Teresa recortó el artículo y lo pegó en un pequeño álbum que mantenía junto a su cama. Un álbum lleno de historias de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Personas como ella, cuyas vidas rara vez aparecían en los titulares. Algún día, murmuró para sí misma, algún día todos seremos vistos. Y en ese momento, sin saberlo, se convirtió en parte del legado de Narilena, un legado que continuaría creciendo, ramificándose como las raíces del almendro, tocando vidas a través del tiempo y la distancia. Porque así es como funciona el verdadero cambio, no en grandes gestos dramáticos, sino en pequeños actos de reconocimiento, en tarjetas de Navidad guardadas bajo una cama, en fotografías olvidadas con mensajes escritos en el reverso, en casas que se abren para aquellos que nunca han tenido un lugar propio, y en la valentía de aquellos que, como Narilena, se niegan a permanecer invisibles y al hacerse visibles, crean espacio para que otros también lo sean. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.